Pues si el currículo pretende atender a esas necesidades sociales actuales, en particular de los países latinoamericanos, tiene que tener evidentemente algo muy claro, y es que ese currículum debe tener un enfoque humanista. Estamos ante un currículo dado a nivel mundial o que se está dando en los países industrializados, que es el modelo por competencias. El modelo, eh, a pesar que considera el ser, el hacer, el saber ser y el saber convivir, lo que uno puede evidenciar en los modelos educativos actuales es que se está centrando en el hacer. En ese sentido, si ese currículo quiere atender a las necesidades del contexto, en el caso de algunos países latinoamericanos, de violencia, de falta de valores, de falta de compromiso, de falta de ese sentimiento de patria y nacionalidad, debe tener ese currículo un enfoque humanista para que pueda salirle al paso a estas dificultades que se están presentando en la realidad. Definitivamente esa oferta de educación superior, si entiendo bien la pregunta, que no está regulada, que no tiene unos estándares, que no tiene unos principios básicos que permita pues retribuir en el futuro a la sociedad según las necesidades de la sociedad, no es muy benéfica, no es muy conveniente, porque lo que se está viendo es que aparecen muchos planes y muchas instituciones que dicen ser universidades, pero que tienen más un interés económico que formar al ciudadano. Es más, que si bien pretenden en sus currículos, sus planes de estudio, formar en el hacer, ni eso alcanzan a hacer, ni eso alcanzan a lograr. Entonces, sí se necesita de una regulación que permita establecer algunas pautas, algunos estándares, y en esa regulación, como lo mencionábamos anteriormente, que se exija un enfoque humanista también, no que es solamente el hacer, sino que es formar personas. Se están formando personas y como personas se tienen principios, se tienen valores que si bien están en crisis, el sistema educativo tiene que atender para salir de esa crisis. Definitivamente el papel es muy importante, el que deben de jugar las instituciones de educación superior frente a estas problemáticas que aquejan a la sociedad, como lo ha mencionado, la drogadicción, eh, se puede mencionar otro, la prostitución, todo este tipo de cosas que pues no, a bien no permiten tener una sociedad pues fundamentada en principios y en valores. Pero lo que sucede es lo siguiente, cuando se habla de educación, lo que nos han enseñado a entender como educación es el centro educativo como tal, pero la universidad tiene un papel muy importante, pero la familia y el resto de sociedad que también educa tiene un papel muy relevante en esta problemática. No podemos decir que el centro educativo es el único espacio donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, en la familia, en la casa, está el 90, el 80% de ese proceso. Entonces, habría que mirar es la institución educativa, no solamente como la estructura del lugar donde van los chicos, los niños y niñas, sino los otros lugares donde aprenden. Entonces, mencionaba en la charla que teníamos ahora la cuestión de las políticas públicas. Y las políticas públicas tienen que ser claras y concisas en este aspecto. Si bien la universidad cumple un papel muy importante para atender a este tipo de problemáticas sociales, la drogadicción, por ejemplo, el maltrato, el abuso, la familia, que es otro centro de educación, eh, los otros espacios donde los niños y niñas comparten y viven, también juegan un papel relevante. Eso es indiscutible. ¿Cómo lograrlo? Esa es la pregunta
clave, cómo lograr esa articulación entre la educación superior, que tenga una formación integral humanística, pero que también responda a las necesidades de la industria, por ejemplo. ¿Cómo lograrlo? Terminaba yo diciendo ahora que es muy complicado cuando hay unas reformas educativas y no se han terminado de ajustar esas reformas y ya están pensando en otras y no se implantan otras. Cuando no sabemos, y lo dice un autor que se me olvida ahora mexicano, no sabemos si somos socialistas, no sabemos si somos neoliberales o no sabemos si el país es liberal, sino que es una amalgama. Y si uno comienza a ver las políticas públicas, unas son de un lado, otras son proteccionistas, otras no tanto. Entonces, esa articulación entre industria y universidad, para llegar a esa articulación con el hacer, se deben de tener muy claras ciertos parámetros que tienen que ver con lo económico y lo político. Mientras no se encuentre esa claridad, pues vamos a estar lejos de ello. Se pensaba o se llegó a pensar en el caso de Colombia que ahora que firmaron el Tratado de Libre Comercio con Colombia se iba a tener muy claro eso. Pues por eso la reforma que quieren hacer ahora la educación superior, para sacar técnicos, tecnólogos y universitarios, es decir, mano de obra barata. Pero mano de obra barata, ¿para qué? ¿Para qué ámbito de la industria? Si sabemos que los tratados de libre comercio sacrifican un sector de la industria para favorecer otros. Mientras no se tenga claro eso, en nuestros países de Latinoamérica, muy difícil vamos a saber al hacer qué. El universitario le tenemos que enseñar al hacer, sí, pero qué, bajo qué términos, bajo qué pautas, pensaría yo. O sea, la situación del sistema educativo latinoamericano en particular es muy complejo debido a los ritmos económicos, debido al mercado mundial, porque somos consumidores, porque somos países, algunos como Brasil es emergente, pero no somos productores, no le damos valor agregado a la materia prima. La materia prima se la llevan los industrializados y vuelven y nos la venden a nosotros con ese valor agregado. Entonces, ¿cómo articular la ciencia? En el caso de Colombia, innovación, ciencia, pero los tratados de libre comercio traen algo que se llama sobre que no se puede producir ciencia, que se está limitada las patentes, bueno, hay una cantidad de cosas que eh, problematizan esta situación entre la articulación de la universidad y el hacer, es decir, con la industria de un país. Eso es de suma importancia, porque conocer las experiencias que se están dando a nivel de sistemas educativos, cómo se está presentando este desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en otros contextos, en otras situaciones, alimenta mucho, alimenta mucho los conocimientos que uno tiene sobre esos procesos, sobre esos sistemas que permiten analizar y cuestionar en el que uno está en el país y permiten evidenciar otras cosas que podrían ser favorables, óptimas y que se podrían impulsar. Es muy importante esto de la movilidad académica que mencionábamos ahora en la charla, y es muy importante conocer los procesos en otros países, porque en realidad uno cuando habla de sistema educativo se remite siempre al del país, pero cuando conoce otras experiencias puede alimentar mucho más eso que creía que era así, pero que en realidad pues, puede ser de otra forma.